Si entendemos la plantaflexión rígida como causa de pie-cabo, podemos entender el tratamiento. Tratamiento ya no solo de esta plantaflexión, sino del resto de las patologías a nivel del antepié, que él la realizaba por medio de una ortesis que la denominó como ortesis funcional de Ruth. La ortesis funcional de Ruth podemos considerarla como uno de los mayores avances, porque Ruth estableció que la ortesis funcional o una artesis, en su caso, el objetivo principal era evitar la compensación de la subastragalina, era evitar la compensación que generaba sintomatología, porque él decía que el problema no era la deformidad, el problema era las compensaciones que tenía que generar el pie para evitar la sintomatología. Entonces, si él partía de la base que las deformidades eran rígidas, y para evitar las compensaciones necesitamos un material rígido que fuera capaz de evitar esas compensaciones. Por eso él utilizaba materiales como el polipropileno para generar la suficiente consistencia o fuerza a la ortesis para evitar las compensaciones. Y en función del grado de deformidad o la patología que se presentara a nivel de antepié o retropié, diseñó los POS de antepié o POS de retropié. Para realizar cualquiera de ellos, los POS, él trabajaba con moldes en descarga, en escayola, en corrección máxima. Moldes o negativos tomadas en escayola, en descarga y en corrección máxima, con asa neutra y bloqueo calcáneo cuboideo. Esa corrección máxima, entre comillas, es articulación subastragalina en posición neutra y bloqueo calcáneo cuboideo. Así conseguía representar en el negativo la deformidad que presentaba el pie. Si nosotros cogemos ese negativo y lo rellenábamos de escayola, pues nos daba, voy un momento para adelante y ahora vuelvo para atrás, una imagen como esta. Vemos ahí la imagen del medio, ¿vale? Perdón, la primera imagen que vemos donde está el goniómetro colocado encima del molde y cómo vemos el molde totalmente supinado. Esa imagen corresponde a una foto tomada en 2005, porque con este modelo trabajábamos a principios de finales de siglo, principios de siglo, en el cual vemos cómo el antepié está en varo, la cabeza del primer metatarsiano estaría en el aire y lo único que existiría contacto con la cabeza de M5. ¿Cuál sería el objetivo? Conseguir evitar que la subastragalina no necesitara compensar, no necesitara generar pronación para conseguir que el primer radio apoyara en el suelo. Y diseñó un tipo de POS, que en este caso sería el POS intrínseco, colocando un clavo debajo de la cabeza del quinto metatarsiano para conseguir que la subastragalina, la línea pintada que tenemos en el calcáneo, nos quedara en 0 grados. Una vez que se consigue colocar la subastragalina en 0 grados, se rellenaba todo ese hueco a nivel del antepié y nos generaba esa plataforma o POS intrínseco de antepié. Este POS intrínseco de antepié, que ahí lo vemos cortado, que se ve con esa escayola en rosa, permitía que el calcáneo, con la línea del calcáneo, se nos quedara perpendicular en el suelo y nos rellenaba todo ese hueco o evitaba compensaciones a nivel del antepié. Este POS intrínseco, veremos ahora a dónde ha llegado. Si vemos esta imagen, que es el balance invertido y evertido de antepié, de la técnica de ortesis invertida de Blake, y analizamos esta imagen, es llevarlo más allá. Blake, ¿qué fue lo que hizo? Blake fue avanzar, generar una corrección más agresiva de la que generaba Ruth para generar un mayor control de antepié. Y a partir de esa ortesis invertida de Blake, que proviene de la ortesis funcional de Ruth o de ese POS intrínseco a nivel del antepié, se diseñaron los balances invertidos y evertidos de antepié, que son balances que se utilizan en la actualidad. Esto es importante, porque si partimos de la idea de un POS de antepié de Ruth, que Blake lo confeccionó, generó una mayor corrección y lo unimos con el Medial Heel Escape de Kirby, en la actualidad es el tipo de ortesis que se utiliza para tratar las principales patologías a nivel del pie. Estos POS podían ser intrínsecos o extrínsecos. También podían ser extrínsecos por medio de plataformas o elementos subcapitales que estaban perfectamente diseñados, ¿vale? Nos decía cómo teníamos que dibujar, los límites, ¿vale? Y este POS extrínseco tenía la misma función que tenía un POS intrínseco. La función principal, perdón, me voy un momento para atrás. La función principal de estos POS, tal como vemos en la imagen, es rellenar ese hueco a nivel del antepié, para evitar compensaciones a nivel de la subastragalina. Estos POS, como tal como lo describió Ruth, ya no se utilizan. Se utilizan como balances evertidos que se desarrollaron a partir de los POS intrínsecos de antepié. Si en vez de estar la patología a nivel del antepié, el origen de la patología fuera a nivel del retropié, como un retropié valgo, Ruth nos teorizó que teníamos que trabajar con POS de retropié. POS de retropié para patología tanto de retropié varo como de retropié valgo,
Ahí vemos una imagen de Michaud y una imagen del libro de Kirby, y ese post de retropie valgo se considera como el inicio del desarrollo del medial heel sky que diseñó Kirby. Ruth también nos hablaba de posts intrínsecos y extrínsecos, según teníamos que modificar el positivo, ¿vale?, o la ortesis funcional, y si modificábamos el positivo tenía el inicio, o podemos considerarlo como un elemento que podría generar correcciones o movimientos parecidos al medial heel sky que utilizamos en la actualidad. Como conclusión de todo el modelo de Ruth, podemos sacar mucho en claro, y dentro de los parámetros que podemos beneficiarnos o aprovechar del modelo de Ruth, que son esas aportaciones, para mí la principal aportación que diseñó o que consiguió Ruth fue establecer claramente los criterios de normalidad. Porque si hacemos un análisis de bibliografía escrita anterior al modelo de Ruth, podemos encontrar muchísima bibliografía sobre patología del pie, del miembro inferior y su tratamiento, pero no estaban establecidos claramente los criterios de normalidad. Ruth realizó su estudio, falló, volvemos a decirlo, en la N, una N muy pequeña, con una población de estudio pequeña. Lo más normal es que tus resultados tengan un gran error, pero intentó diseñar esos criterios de normalidad. Como vemos ahí, falló en el resultado final, pero hubo fallos en su resultado final, no todos, pero hubo fallos, sobre todo por esa N tan pequeña. De ahí nos quedamos, y es muy importante, los rangos mínimos de compensación que tenemos, los rangos mínimos de movilidad articular para que no se generen compensaciones. Ruth le daba mucha importancia a la PRCA y a la PNCA, a los valores de PRCA y de PNCA, para determinar qué tipo de patología existía a nivel del pie, pero esas dos pruebas posteriormente se demostraron que tenían muy poca fiabilidad, tanto inter como intra, y en la actualidad no se utilizan. La PNCA no la utilizamos porque esa posición neutra, entre comillas, es muy subjetiva, y se recomienda más que hablar de posición neutra, se habla de posición de normalidad. Y la PRCA la seguimos utilizando, pero como factor de referencia o criterio de referencia de inicio para otras maniobras clínicas. Test de pronación máxima, test de resistencia a supinación, test de elevación de primer radio. Utilizamos como referencia cómo se encuentra el calcáneo al inicio y al final, pero el valor de la PRCA no va a determinar lo que es normal de lo que es patológico. La maniobra de Ruth que diseñó me permite ya no tanto trabajar con el componente de antepié varo y antepié valgo, sino utilizar, tal como hemos visto posterior en Michaud, los conceptos de antepié pronado y antepié supinado como mecanismos de compensación o de deformidad del antepié por el exceso de fuerzas reactivas del suelo. El componente de movilidad del primer radio, de esa flexión dorsal, flexión plantar, asociado al concepto de resistencia que posteriormente diseñó Kirby, nos permite un análisis perfecto y completo de cuál es el comportamiento del primer radio. Y vuelvo a decir las dos últimas, que las hemos repetido y que son importantísimas. Pasábamos de un estudio estático del pie a un análisis dinámico y valorar cómo se comportaba el pie en cada una de las fases de la marcha según el grado de patología y de compensación que presentara. Y por último, el concepto de ortesis funcional, que ha dado lugar a que el compañero Blake diseñe esa ortesis invertida de Blake, y Kirby, a partir de datos del doctor Ruth, nos ha permitido diseñar ese medial heel sky o lateral heel sky.